y versículo 60, hemos estado, hermanos, hablando de lo que el Señor había depositado en Esteban. De tal manera, hermanos, que lo que Esteban tenía, por lo que Esteban tenía, el Señor le concedió poder verle. Entonces, ya miramos nosotros que Esteban, para lograr ver al Señor y poder ir a su presencia, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que estaba lleno de fe, era un hombre que estaba lleno de sabiduría, y eso ya lo hemos platicado. Pero yo quiero, hermanos, ahora seguir hablando de lo que Esteban tenía. Y fíjese que también Esteban, según este versículo, estaba lleno de misericordia. Y yo quiero que leamos el versículo 60 y dice, y puesto de rodillas, bueno, si quieres el versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, oremos y ahorita platicamos. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que nos des tu palabra, Señor, buena. Te suplicamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos de nuestro espíritu, y que podamos ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, por esta semilla que tú vas a darnos, que pueda, Señor, germinar en nuestro corazón y que podamos nosotros, Señor, dar fruto. Ese fruto, Señor, que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Fíjese, hermano, que Esteban, puesto de rodillas, dice que le decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero no estaba de rodillas, hermano, en un sofá. No estaba de rodillas comiéndose una pierna de pollo. O tomándose un vaso de horchata. Porque así es fácil, hermano. No estaba Esteban en una comodidad como para decir, Señor, así como me has bendecido a mí, yo estoy bien. No les tomes en cuenta el pecado a estos pecadores. No. O sea, yo quiero que notemos, hermano, que Esteban estaba siendo en este momento apedreado. Lo estaban matando, y no lo estaban matando, hermano, en una muerte tal vez rápida. Era una muerte dolorosa. Imagínense que él lo mataron a pedradas. Cuando le cayó la primera pedrada, tal vez en la frente, ¿qué sintió? Pero venía una tras otra, en la frente, en el estómago, en la espalda, en los huesos. Y luego las injurias, las palabras, las maldiciones sobre él. Pero, hermano, Esteban estaba lleno de misericordia. Y como estaba lleno de misericordia, él pudo decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora, en toda la Biblia, hermano, al único que se le oyó decir estas palabras que Esteban dijo fue a Jesús. O sea que solo lo dijeron dos personas, Jesús y Esteban. Hermano, definitivamente que nosotros necesitamos la misericordia. Y anoche empezamos a hablar de la misericordia de Dios y dijimos que la misericordia de Dios es tan grande que nosotros no la merecemos. Y que el Señor nos muestra su misericordia porque quiere perdonarnos, porque quiere restaurarnos, porque quiere liberarnos, porque quiere bendecirnos, etcétera, etcétera. Pero nosotros mismos también, por causa de esa grande misericordia que Dios nos ha tenido,
nosotros debemos de aprender a tener misericordia también. Porque nosotros, hermano, como hijos de Dios, estamos llamados a ser como Él es. Esto lo dice la palabra del Señor. O sea que nosotros no podemos, hermano, ni debemos conformarnos a lo que somos ahora. Débiles, rezongones, maledicientes, muchas veces mal hablados. No, hermano, debemos de reprender en el nombre de Jesús toda actitud pagana y perversa que el pecado engendró en nuestra vida. Nosotros estamos llamados a ser como Él es. Claro, nosotros no vamos a poder alcanzar la estatura de ese varón perfecto por nuestros medios, lo hemos dicho, la Biblia lo dice, y tenemos que tener bien claro eso en nuestra mente. Pero si nosotros usamos de los recursos que Dios nos ha dado, ya en su palabra, ya en los lugares celestiales, nosotros sí podemos llegar a tener el carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en una oportunidad: ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Pero muchas veces nosotros nos conformamos, hermanos, y como que no avanzamos. Pero el bendito evangelio del Señor, ¿sabe qué es lo que significa el evangelio? Buenas noticias. Entonces lo que el bendito evangelio nos da a nosotros son esas buenas noticias de que sí se puede vivir como el Señor manda. Pero necesitamos nosotros creerle. Necesitamos nosotros, hermano, primeramente saber qué es lo que Dios dice en su palabra, y segundo, pues aplicarlo. Pero sí, hermano, nosotros podemos llegar a ser como Él es, porque a eso Él nos llamó, y para eso Él nos está preparando, y para eso Él nos está capacitando. Entonces Esteban, hermano, estaba lleno de misericordia, y es un ejemplo para nosotros, porque si Esteban tenía gran misericordia, nosotros la podemos tener también. Y no podemos excusarnos en decir: es que me la hizo y me la va a pagar. Yo entiendo, hermano, que en el mundo, y una persona sin Dios, pues claro, va a actuar de esa manera. Definitivamente que sí. Es más, hasta en la ley, incluso mosaica, se decía ojo por ojo y diente por diente. Y antes de esa ley mosaica, o antes de la ley que Moisés implementó para los hebreos, había otra ley que se manejaba en las ciudades, en los países de aquel entonces. Y un rey muy poderoso, muy reconocido en aquel entonces, antes de Moisés, que se llamaba Hammurabi, aproximadamente unos 3000 años antes de Cristo, él implementó la ley de que si alguien le hacía un mal, por ejemplo, si alguien le sacaba el ojo a alguien, no solo iba a ser ojo por ojo, sino que le iba a sacar el ojo a toda la familia. Entonces por eso fue que ya Moisés vino como a regular. No, ya no va a ser toda la familia, ahora solo va a ser uno por uno. Pero ahora viene el Señor y dice: no, ya no va a ser ni ojo por ojo. Si te sacan el ojo, dales el otro. O sea que el Señor vino a cambiar todo. Pero sinceramente, amados hermanos, si alguien te insulta, si no tienes a Dios, ¿crees tú que podríamos nosotros dejarnos? No se puede. ¿Crees tú que sin misericordia nosotros vamos a dejar que nos hagan injusticias? No se puede. Nosotros no nos dejamos. Peor en este país, hermano, que de alguna manera se le ha dado cierta libertad de pensamiento y tal vez ciertos derechos a la gente. Aquí todos brincan, hermano. Es el país de las demandas. Nadie se quiere dejar.
Y el problema es que eso está metido en la iglesia. El problema está que, hermano, hasta en la misma iglesia, en el mismo cuerpo del Señor, ahora ya también se maneja eso. Me haces eso, te demando. Me haces esto, llamo a la policía. Son cosas que no se tienen que manejar en los hijos de Dios. Pero no lo vamos a poder lograr si no tenemos misericordia. Entonces, hermano, definitivamente que humanamente hablando, lo voy a volver a repetir, humanamente hablando, hacer lo que Dios nos manda en su palabra, no lo vamos a lograr. Es difícil. Es difícil. Por eso es que muchos no quieren venir a la iglesia. Porque en su mentalidad humana, carnal, animal, racional, dicen, no, sí, no se puede. Nadie cambia. En su humanidad. Hablando humanamente, no, dice, todos somos pecadores. Y peor si se mira en alguien fallas, faltas. Entonces dicen, no, dice, para ser así, no, en la mente humana. Pero cuando ya dejamos nosotros que el Señor cambie nuestra mente, pero cuando ya dejamos nosotros que el Señor cambie nuestro corazón, entonces las cosas cambian, porque el Señor, hermano, hace todas las cosas en nosotros nuevas. Hace todas las cosas en nosotros de acuerdo a su poder y de acuerdo a su misericordia. Entonces, en el Señor, hermano, sí se puede tener misericordia. Se puede. Necesitamos nosotros la misericordia del Señor para poder cumplir lo que el Señor manda. Si no, nosotros vamos a ser solamente religiosos. Si no, nosotros no nos vamos a diferenciar de las otras religiones del mundo. No nos vamos a diferenciar. Entonces la idea es que nosotros le creamos al Señor y vivamos de acuerdo a lo que el Señor dice. Entonces mire, Esteban estaba lleno de misericordia. Y nosotros estamos llamados a ser llenos de misericordia. Fíjese que en Lucas, leamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10 y versículo 28. Y versículo, bueno, leamos, mira, aquí hay varias cosas que quiero que veamos. Dice del versículo 25 de Lucas 10. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa yo heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces respondiendo él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has respondido. Lo sabes de memoria. Pero haz esto, hazlo y vivirás. Pero él, necio, o sea, que queriendo avergonzar al Señor o queriendo él justificarse. Y ahí lo dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Gracias a Dios no lo mataron, solo medio lo mataron. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca del lugar, de aquel lugar, y viéndole pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pues él le dijo: pues el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces nosotros, hermano, así como Esteban, estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Qué cosa? Tener misericordia. Tener misericordia. Nosotros, hermanos, no nos podemos ufanar de llamarnos hijos de Dios si no tenemos misericordia. Y aquí está el detalle, hermano, porque a veces en nuestra familia hay personas, por ejemplo, que no conocen al Señor, y a veces los condenamos y les decimos: no, pues te vas a ir al infierno, o no servís para nada. Y nosotros debemos de tener misericordia para con ellos. Claro, hay un grado de tolerancia, ¿verdad? Y hay casos diferentes, hay que examinar. Porque cada caso es diferente. Pero la Biblia dice que sobre todo juicio vence la misericordia. No que se descarte el juicio, no que se descarte la disciplina, la corrección. No, hay casos que hay que disciplinar, hay casos que hay que corregir, definitivamente. Pero mientras nosotros, hermano, ejercitemos la misericordia, entonces el Señor se va a agradar, porque es su mandamiento de Él. Es que mire, hermano, dice la Biblia que para nosotros alcanzar misericordia, más de la que hemos alcanzado, tenemos que ser misericordiosos. Por eso dice la Biblia: bienaventurados, en Mateo capítulo 5, en uno de sus versículos: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser solo como el asadón, decimos nosotros allá en mi país. El asadón, una de las funciones del asadón que tiene es que solo jala la tierra para adentro. Y a veces nosotros somos así, hermanos, solo queremos nosotros misericordia. Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, libérame, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, protégeme, y yo. Entonces viene Dios y nos prueba. Y dice: ok, yo te quiero bendecir, yo te quiero dar lo que tú quieres. Y de repente nos presenta una persona que viene a pedirnos algo. Y nosotros decimos: no, trabaje. Entonces, mire, hermano, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, está la historia aquella donde dice que habían unos deudores. Bueno, ¿por qué no lo leemos mejor? Mateo capítulo 18 a 21. Oiga lo que dice. Pedro le dijo al Señor: ¿cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano? Como que alguien le hizo algo a Pedro, ¿ah? Y Pedro lo quería fusilar. Pero ya se le acerca. Yo imagino que Pedro estaba esperando que el Señor le dijera: no, Pedro, una te hizo y mándalo lejos. Y el Señor le dice: ok. No, y todavía le dice Pedro: hasta 7, Señor. Como quien dice: es que ya me la hizo 2, 3 veces, Señor, pero ya, yo pienso que solo 7, ¿verdad, Señor? Ya le dice el Señor: mira, Pedro, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, y aquí está la enseñanza, hermano. Mire, por lo cual el reino de los cielos es semejante.
O sea que así es como se manejan las cosas en el reino de Dios, no en el mundo. Por eso les expliqué hace un momento que nosotros sin Dios, sin el conocimiento de la palabra, sin misericordia, la cosa es ojo por ojo. Sálvese quien pueda, rásquese cada quien con sus uñas, o con todos los dichos que usted se sabe. Pero en el reino de Dios, por eso dice el versículo 23, el reino de los cielos es semejante, y da la historia, a un rey que hizo hacer cuentas con sus siervos, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor, aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjese que él debía 10,000. Y vino su señor y se los perdonó, porque le tuvo misericordia. Los 10,000 denarios se los perdonó. Pero ya él saliendo perdonado, se le acercó un consiervo que solamente le debía 100. Y mire lo que hacía este ingrato, malagradecido. Le ahogaba: págame lo que me debes. Entonces este consiervo también se postró y le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagó la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti la deuda porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces mire, hermano, necesitamos nosotros tener misericordia. Ya, este ya no es un asunto de que si queremos tener, bueno, y si no, pues ni modo, Dios sabe. No, necesitamos tener misericordia. Por causa de que a nosotros mismos se nos hace misericordia. Imagínese, hermano, el Señor, Él dijo incluso en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas. Pero ¿cómo? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermano, a veces uno pasa por alto cosas valiosas, poderosas, que el mismo Señor ha dicho. A veces nosotros realmente pensamos que estamos perdonados. Pero si tú no has perdonado a alguien, tú no estás perdonado. Ni yo. Ahí es donde cae aquel versículo donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mire, hermano, nosotros de veras tenemos que ver detenidamente el evangelio. Estas cosas no se predican. Lo que se predica es prosperidad, lo que se predica es dinero, lo que se predica es bendición y abundancia y felicidad y paz, peace and love. Y es cierto, esas son bendiciones. Pero no hay amor si no hay sufrimiento. Porque que dice 1 Corintios capítulo 13, que el amor es sufrido. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Hermano, entonces cuando nosotros le ponemos la lupa al verdadero evangelio, nosotros tenemos dos opciones: vivir como hemos aprendido a vivir y no aprovechamos las bendiciones del Señor, o morir a nosotros y dejar que el Señor nos cambie completamente.
Yo quiero morir, hermano. Yo quiero morir. Y la misericordia del Señor en mi vida es una muestra de que yo muero. Entonces podemos examinarnos. Nosotros podemos examinarnos en base a la misericordia, porque el tema es ese, ¿verdad? Llenos de misericordia. ¿Cómo ser llenos de misericordia? Ahorita vamos a ver cómo ser llenos de misericordia. Pero la importancia de nosotros tener misericordia. Entonces el examen es este. Bueno, yo no he perdonado a fulano de tal, no le hablo a fulano de tal, y hacer cuentas. Y si algo está pasando de eso, nosotros no hemos muerto completamente. Y nosotros estamos llamados a morir. Entonces alguien puede decir, hermano, es que a usted no le han hecho lo que a mí me hicieron. No sabe. No lo sabe. Y tal vez no me lo hicieron a mí, pero digamos si hacemos una encuesta en todos los hermanos del mundo, no solo a alguien le pasan fatalidades. La Biblia dice que las mismas aflicciones que están pasando, las están pasando todos los hermanos alrededor del mundo. Lo que pasa es que no todos las pasan al mismo tiempo. Entonces, examinémonos. Nosotros deberíamos de examinarnos todos los días. Y en este caso, ¿verdad? En particular, ¿será que yo tengo misericordia? Tengo misericordia con mis hijos, tengo misericordia con mi esposa, con mi esposo, tengo misericordia con mis enemigos. Qué tremendo, hermano. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos misericordia? Porque a nosotros se nos hace misericordia. Por eso es importante. Por eso el Señor fue bien explícito. Y puso la gran diferencia de 10,000 a 100. Porque haga de cuentas que a nosotros el Señor nos ha perdonado los 10,000. Y nosotros, ¿por qué no vamos a perdonar los 100? Nosotros, ¿por qué no vamos a perdonar a aquel que solo nos robó tal vez $100? ¿Por qué no vamos a perdonar a aquel que tal vez nos estafó? ¿Por qué no vamos a perdonar a aquel tal vez que solo nos recordó el 10 de mayo? ¿Por qué no vamos a perdonar a aquel que solo nos dejó avergonzados? Solo son 100 denarios. Si a nosotros el Señor nos perdonó mentiras, adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, soberbias, blasfemias, todo nos lo perdonó, son 10,000. ¿Por qué no vamos a perdonar solo 100? Y a veces nosotros miramos 100 cosas en alguien buenas y de repente miramos una mala y ya lo condenamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitamos nosotros, hermano, tener misericordia. Llenos de misericordia. Dura es tu palabra, Señor, dijo Pedro, ¿ah? Pero en la misma dijo, Señor, pero pues ¿a dónde vamos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, mire, hermano, sinceramente nosotros fallamos, hombre. Yo he tenido momentos en que yo no he tenido misericordia. Yo he condenado a gente, hermanos, les soy honesto. Pero ya me arrepentí de todo corazón, porque ya entendí esa parte. Entendí que el Señor tiene misericordia. Entonces, antes de seguir, ¿verdad? Si realmente a ti te ha pasado, que seguramente sí, porque pues estamos en esto, hermanos. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, ten misericordia, ¿va? Perdóname. Perdóname, Señor, porque hasta ya me quedó el dedo así, Señor. Pero ahora me doy cuenta que son 4 los que me apuntan para atrás. Perdóname. Y si es necesario y tienes la oportunidad, pide perdón por tus injusticias que has cometido, tal vez. Pero el asunto está que no te sientas tú condenado, ¿verdad? Porque no es un mensaje de condenación, sino es un mensaje donde nosotros tenemos que entender que necesitamos ser llenos de misericordia. Y si no la hemos tenido, no hay problema, la podemos tener. Por eso Santiago dice, ¿está alguno falta de sabiduría? Pídala. Y yo diría, ¿verdad? ¿Está alguno con falta de misericordia?
pídala. Pero hay cosas también que yo veo aquí en la palabra que nosotros podemos hacer para ser llenos de misericordia. ¿Cómo obtener la misericordia? Porque si no la tenemos y hemos fallado y estos pasajes ahora nos confrontan y nos dicen pues que estamos mal, ok, entonces aquí nosotros tenemos que pararnos en los caminos y decir, bueno, ok, entonces ¿cómo yo voy a alcanzar la misericordia? Entonces ¿cómo yo voy a ser lleno de misericordia? Entonces Mateo capítulo 5 versículo 7, ya se los dije hace un momento, es haciendo misericordia. Dice ahí en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces alguien puede decir, hermano, híjole, lo he regado, hermano. He condenado, no he perdonado, no he tenido misericordia. Pero entonces, en base a este versículo, para que usted, el Señor, no le tome en cuenta esa falta de misericordia, empiece a hacerla. Empecemos ahora entonces a tener misericordia. No la teníamos, ok, pero entonces para poder recibir misericordia del Señor, para poder recibir perdón, hagamos misericordia. Hace unos 2 o 3 servicios les dije que una de las cosas, uno de los principios poderosos en el reino de Dios, que para recibir las cosas de Dios es hacerlas. Digamos, si queremos bendición, bendigamos. Queremos que nos den, demos. Queremos que tengan misericordia de nosotros, tengamos nosotros misericordia. Ese es un principio en todo. En el reino de Dios, por eso dijo el apóstol Pablo, es más bienaventurado dar que recibir. Pero algunas mentes carnales, cuando uno les da este versículo, luego piensan que uno les está diciendo que den dinero. También es dinero, pero no solo es dinero. O sea, cuando es dar todo. Dar amor y vas a recibir amor. Da paz y vas a recibir paz. Da comprensión y vas a recibir comprensión. Sé misericordioso y vas a recibir misericordia. No vengamos delante del Señor, Señor, perdóname. No, primero perdonemos y automáticamente el Señor nos va a perdonar. Automáticamente. Y les voy a recordar otro versículo. Ahí también a mi mente. Viene aquel hombre con su ofrenda. Y el Señor le dice, deja tu ofrenda en el altar, arréglate con él y entonces yo te la recibo. Pero no le dice, llévate la ofrenda, o sea, déjala en el altar. Y cuando tú te arregles allá, entonces yo automáticamente te la recibo. Entonces arreglemos eso, hermano, arreglemos esa situación. Tengamos misericordia. Tengamos misericordia. Yo quiero eso, hermano. Yo quiero eso. Yo cuando estoy estudiando esto, hermano, yo le digo, Señor, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta, hermano? Hay gente allá afuera que está necesitada de misericordia. Hay gente, hermano, que está abandonada, que uno a veces pasa en el carro y uno los mira y dice, endemoniados, drogadictos, borrachos. Esa gente necesita misericordia. Y nosotros, hermano, que de alguna manera tenemos la luz, que de alguna manera tenemos a Cristo. No, de alguna manera tenemos a Cristo en nuestro corazón. De alguna manera tenemos que ir y mostrarles misericordia. ¿Cómo vamos a ser llenos de misericordia como estaba Esteban lleno de misericordia? Teniendo misericordia de ellos. Por eso Esteban lo estaban apedreando. Y él bien pudo decir, Señor, yo soy tu hijo. Que les caiga fuego a estos del cielo, Señor. Porque eso fue lo que deseaba Juan con algunos hombres. Le digo, Señor, hacemos descender fuego con estos, los samaritanos, ¿va? Y le dice, Señor, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pero viene Esteban y le dice, Señor, perdónalos. Nosotros necesitamos eso. Esteban nos da ese ejemplo, que él tenía misericordia. Entonces, él recibió misericordia de Dios cuando él dio misericordia. Perdónalos, Señor. No saben lo que hacen. Pero hay otra cosa también que nosotros podemos hacer
para recibir misericordia. Daniel, profeta Daniel, capítulo 9 y versículo 9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. De él es el tener misericordia. Y esto lo hago yo, lo pego con Hebreos capítulo 4 y versículo 16, donde dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces mire, Daniel dice que la misericordia es de Dios. De él es el tener misericordia y el perdonar. Es decir, que nosotros no tenemos esa capacidad por nuestra cuenta. No podríamos, no tenemos. Entonces Dios tiene la misericordia y Dios nos manda a nosotros que tengamos misericordia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a Él que tiene y llenar nuestro vaso de misericordia. Entonces Hebreos dice, Daniel dice, Dios es el que tiene la misericordia en abundancia. Y luego Hebreo nos da la clave cómo llegar a Él. Dice, acerquémonos entonces a Dios para alcanzar esa misericordia. Entonces la segunda cosa que podemos hacer nosotros para ser llenos es acercarnos a Dios y pedírsela. Y pedírsela. Mire, hermano, el Señor nos ha traído a nosotros un evangelio bien sencillo, no es complicado. Otra vez, ¿está alguno falto de sabiduría? Pídala. ¿Está alguien necesitado de misericordia? Pídala. ¿Pero qué hacemos nosotros? No, Señor, yo quiero un carro nuevo del año. Yo quiero, Señor, un par de zapatos. O yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y hermano, esas son añadiduras. Dios te las va a dar, pero esas son añadiduras. Nosotros a veces perdemos el tiempo pidiendo cosas que no son importantes. Mejor pidamos, hermano, las cosas celestiales. Digámosle, Señor, yo necesito misericordia. Necesito misericordia, si no yo no voy a recibir misericordia. Por favor, dame misericordia. Yo soy duro, Señor, duro. A mí el que me la hace me la paga, pero yo no quiero eso, Señor. Yo quiero que me moldee, yo quiero ser humilde. Yo quiero ser como fuiste tú, Señor, no vengativo. Ahí estamos, hay personas que a veces están ahí en los pensamientos, ¿va? ¿Cómo tramar? Y este me la va a pagar, y aquí, tarde o temprano va a caer. No, hermano, reprendamos, renunciemos. Esos son los pensamientos del diablo. Inmisericordes. Entonces pidamos al Señor, acerquémonos a Él confiadamente. Si algo tú no tienes que Dios te pide que tú hagas, no te frustres. La Biblia dice que Dios no pone cargas que nosotros no podamos llevar. Si Él te dice, mira hermano, si Él nos dice a nosotros, sed santos porque yo soy santo, es porque Él sabe que nosotros podemos llegar a ser santos. Pero cuando nosotros somos tal vez rebeldes y decimos que nadie es santo, ¿cómo de que no si Dios lo dijo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor ese carácter. Pedirle al Señor esa vestidura de santidad. Pedirle al Señor. Pidámosle. Y no nos cansemos de pedir. Roguémosle día y noche si es necesario hasta que se compadezca y nos dé. El Señor a veces no nos da de la noche a la mañana porque Él quiere que nosotros le roguemos para poder nosotros cuidar lo que Él nos da. Pero a veces necesitamos algo, Señor, dámelo. Si no me lo das mañana, Señor, que Dios no le va a dar nada. El Señor quiere que nosotros le roguemos. Este hombre le debía 10,000 denarios y dice que le rogó
por favor, perdóname. No, ni siquiera dijo perdóname la deuda, sino dame tiempo, por favor, dame tiempo, yo te lo voy a pagar todo. Pero por favor, y le rogó, dice. Entonces ya él dice que hay no misericordia, le dijo, no, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Entonces hay que rogar. Señor, por favor, te suplico, lléname de misericordia, Señor. Lléname de misericordia. Soy muy áspero. Sí, hermano. Soy muy injusto, soy muy áspero con mi mujer, soy muy áspero con mis hijos. Ayúdame, quiero tener misericordia. Y Dios lo va a cambiar a uno. O viceversa, ¿va? Las hermanas. Qué importante eso, hermano. ¿Cómo voy de tiempo, mija? Vamos, perfectamente bien. Aleluya. Ok, otra cosa con la cual nosotros podemos ser llenos de misericordia es con el amor de Dios. Es decir, que nosotros, si Dios nos ama o nos logra amar, entonces nos puede dar misericordia, puede tener misericordia de nosotros. Entonces alguien puede decir, hermano, pues si Dios ama a todos. No necesariamente. Mejor leamos, ¿verdad? Porque me va a ver raro. Jeremías capítulo 31 y versículo 1. Esto está tremendo, hermano. Jeremías 31:1 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces el amor de Dios hace que su misericordia sea derramada sobre aquellos que Él ama. Es decir, hay algunos que Dios no los ama. ¿Por qué razón? Porque son enemigos de Él. Él, aunque quiere darles su amor, la gente no lo recibe. Dios quiere amar a veces a algunos, pero como la gente no recibe ese amor en su corazón, entonces ese amor no se hace efectivo. Pero le voy a leer otro versículo para poder entender mejor lo que le quiero decir. San Juan capítulo 14 a versículo 21. Mire lo que dice Juan capítulo 14 versículo 21. El que tiene mis mandamientos, aquí ya es más específico, a quien Dios ama realmente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, entonces será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire lo que dice el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces mire, la misericordia de Dios se va a prolongar en aquellos que Dios ama. Pero para que Dios ame a una persona y le prolongue su misericordia, la persona tiene que amar a Dios. Pero ¿cómo la persona va a poder amar a Dios? Guardando su palabra. Entonces, en otras palabras, alguien puede estar diciendo, Señor, por favor, ten misericordia, pero no se quiere apartar del pecado. A esa persona Dios no le manifiesta su misericordia. Entonces ahí está la respuesta de
la pregunta que muchísima gente dice: ¿por qué Dios, si es poderoso y misericordioso, deja que allá en el África, por ejemplo, la gente sufra, se muera de hambre, o pasen tsunamis, pasen pestes? ¿Sabe por qué? Porque la gente no ama a Dios. Por ejemplo, en el África adoran a la vaca, ahí tienen el ganado grande, vacuno, gordo, y en vez de comérselo lo adoran. Entonces, ¿cómo Dios va a manifestar su misericordia si no lo aman? Si Él mismo dijo: no dejéis caer a tierra vuestras perlas, no se las deis a los cerdos. Si Él dijo eso, ¿usted cree que Dios va a dejar caer o le va a dar a los cerdos sus riquezas? No, Dios no va a desperdiciar sus bendiciones en alguien que no las quiere. Dios no va a desperdiciar su amor, su poder, su misericordia en alguien que no lo quiere. Las cosas del Señor son santas y sagradas. Hay que quererlas, hay que apreciarlas, hay que guardarlas. Por eso, hermano, lo que Dios a ti te ha dado, cuídalo, protégelo como a un tesoro. Y en ese orden de ideas es que el escritor a Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, que debemos de cuidar lo que el Señor nos ha dado. Porque, hermano, no todos tienen la oportunidad que nosotros tenemos. Hay muchos que quieren, pero no pueden. Entonces, si Dios nos ha dado algo, si Dios nos ha tenido misericordia. Mira, hermano, en este momento hay gente que se está perdiendo allá afuera y se está muriendo y se está yendo al infierno. Esa gente no alcanzó la misericordia del Señor. Entonces nosotros que estamos acá, hermano, nosotros deberíamos estar en un pie, adorando al Señor, bendiciéndole con gritos de júbilo, con agradecimiento, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, ¿sobre quiénes, cómo vamos a ser nosotros llenos de misericordia? Por el amor del Señor. Entonces, una regla, una medida de saber si Dios realmente nos está manifestando su amor es cuando nosotros tenemos misericordia. Si no, nosotros no tenemos misericordia, ¿no será que Dios puede estar enojado con nosotros? Qué tremendo, hermano. Entonces, por eso mejor nosotros hagamos lo que el Señor nos dice. Hagamos. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. La salvación que el Señor nos ha dado, la fe que el Señor nos ha dado de la salvación es gratis. Bueno, ni gratis porque Él murió, pero es por su gracia. Pero todas las bendiciones a partir de la salvación sí son condicionales. Es decir, que Dios te pide algo para darte algo. Definitivamente. Por ejemplo, Él dice: honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán. Es condicional. Por ejemplo, Dios dice: el que se santifica va a llegar a ser santo. El que no se santifica va a ser un salvo carnal, como los Gálatas, carnales, salvos pero carnales, y carnales automáticamente sin bendiciones. Entendamos, hermano, que hay galardones, hay regalos, hay premios. Uno de los premios, por ejemplo, es el arrebatamiento. No todos los salvos van a ser arrebatados. No todos los salvos. Entonces, la misericordia de Dios se va a manifestar en aquellos que le aman. Amemos al Señor. O sea que sí va a haber diferencia. Sí hay diferencia de cristianos. Sí hay niveles. Claro que sí hay niveles. No creas tú que tu esfuerzo no cuenta. Claro que cuenta. Yo, por ejemplo, he dicho esto y lo voy a volver a repetir. Yo no voy a estar, hermano, en la silla a la par del apóstol Pablo. ¿Cómo? No. No.
El apóstol Pablo va a estar en un nivel más alto. El hombre sufrió por Cristo como casi nadie ha sufrido. Entonces, él va a estar en otro nivel. Si no, Dios sería injusto. Por ejemplo, los 12 apóstoles, ellos van a estar sentados en 12 tronos. Hay que ponerle cuidado a eso, hermano. O sea que tu esfuerzo, el que tú estés acá, no creas tú que el Señor no lo va a pagar. Claro que sí. Claro que sí. Quizás un cristiano ahorita está allá, imagínate allá con el control en el televisor. ¿Tú crees que va a estar contigo a la par? No, no, tu esfuerzo cuenta. Por eso yo te bendigo porque estás acá, no porque me estás escuchando a mí, sino porque tú viniste a buscar a tu Señor y el Señor te va a recompensar eso. El esfuerzo cuenta. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. El esfuerzo cuenta. Definitivamente, hermano. ¿Cuántos llevo? 3. ¿Nos da tiempo para uno más? Bueno, les voy a dar uno más. Este lo podemos pegar amando al Señor, lo podemos pegar con teniendo temor de Dios también, porque esa es otra cosa. ¿Cómo yo voy a poder ser lleno de la misericordia de Dios para poder tener misericordia hacia los demás? Teniendo temor de Dios. Eso lo podemos ver en el Salmo 147. 147, versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Tremendo, ¿ah? Y ahí el Salmo 118, versículo 4, dice: digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Entonces, ¿quieres tú ser lleno de misericordia? Témele. Témele. Temamos, hermano. Todo lo que nosotros vayamos a hacer, pensemos. Pensemos, Señor, ¿será que te agrada esto? No quiero desagradarte, Señor. Tengamos miedo a pecar, tengamos miedo a fallarle, tengamos temor. Y cuando nosotros tengamos ese temor delante de Él, Él va a decir: no, ¿cómo no voy a tener de mi hijo misericordia? Si me teme, si piensa, aunque todos sus hermanos, aunque sus vecinos, aunque su mejor amigo o su mejor amiga quiere hacer algo malo y la está induciendo o lo está induciendo, me está temiendo, él se atreve a temerme o ella se atreve a temerme, de este voy a tener misericordia. Qué tremendo, hermano. Dios recompensa y Dios te quiere llenar. Dios quiere tener de ti misericordia y te quiere llenar de misericordia para que puedas cumplir su palabra, pero hay que tener temor. Hay que acercarse y pedírselo. Hay que guardar su palabra. Amén. Oremos y pidámosle al Señor que nos llene de misericordia. Pero entonces cuando tú le digas eso, Él te va a decir: ok, ¿me amas? Entonces eso le podemos decir: Señor, ayúdame a amarte porque quiero ser lleno de misericordia. Entonces tú le vas a decir: Señor, lléname de misericordia. Entonces el Señor te va a decir: ¿me temes? Entonces también tú le puedes decir: Señor, ayúdame a temerte. Ayúdame, Señor, a respetarte. Ayúdame a ser santo, a cumplir tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Clamamos, Señor, a ti por misericordia, para tener misericordia. Si tú no nos das, Señor, misericordia, no vamos a poder tener misericordia. Llena, Señor, nuestro vaso, llena, Señor, nuestro corazón de tu misericordia. Queremos nosotros, Señor, cumplir tu palabra. Queremos nosotros, Señor, ser perdonados. Queremos nosotros, Señor, perdonar. Tu palabra dice: bienaventurado el hombre cuyo todos sus pecados son perdonados.
Señor, ayúdame a perdonar a mis enemigos, porque yo quiero ser bienaventurado. En el nombre de Jesús. Por favor, Señor. Por favor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos